¿Te gustaría realizar una pulsera unisex con un tejido bastante original, estilo garra? Sé que te encantará, así que quédate conmigo a ver el paso a paso. Necesitaremos dos hilos de cuerina de 40 centímetros y dos hilos coreanos de 90 centímetros cada uno de colores diferentes. Aquí tenemos los dos hilos de 40 centímetros. Vamos a unir las puntas y a dejar una separación para poder realizar el cierre corredizo. En total, voy a dejar desde las puntas hasta este lugar 12 centímetros de separación. Luego de contar los 12 centímetros en este lugar, incluiremos los dos hilos de diferentes colores a los costados. Estos hilos son hilo coreano o puedes utilizar hilo chino. Colocaré el negro del lado derecho y el rojo del lado izquierdo, así. Para que se ajuste en este lugar donde contamos 12 centímetros, vamos a realizar un nudo simple y sencillo, el cual uniremos todos los hilos, incluso los hilos coreanos, así. Apretamos cada uno de los hilos, percatándonos de que ninguno de estos hilos coreanos se salgan de su lugar. Así que vamos a apretar fuerte, fuerte, poco a poco y cada uno de ellos. Listo, nos quedó perfecto. Y así podemos asegurar que estos hilos coreanos no se van a salir de su lugar. Esto es lo que queremos para que no se vayan a desarmar a la hora de hacer el tejido. Muy bien, cuando ya tengamos este resultado, podemos tensar bien este hilo con la ayuda de tu carpeta de ganchos, cinta adhesivas, ganchitos, para que mantengas el hilo tenso mientras realizas tu tejido. Así que lo voy a colocar en mi carpeta de ganchos y en la parte de abajo vamos a organizar los hilos para poder tensar los hilos de cuerina o hilos de serpiente. Estos que tenemos acá. Luego de tensarlo muy bien, organizamos los hilos coreanos y comenzamos nuestro tejido. El tejido es muy fácil. Observa. El rojo pasa hacia el lado derecho por el medio de los hilos centrales. De arriba hacia abajo, por el medio de los hilos centrales, pasa hacia el lado derecho y deja una barriguita en el lado izquierdo. El negro pasa por encima del hilo de color rojo. También pasa por el medio de los hilos centrales de arriba hacia abajo, así. Y luego sale por esta barriguita del lado izquierdo. Sacamos todo el hilo. Cuando tengamos el mismo grosor o el mismo largo, podemos ir apretando. Miren que los dos hilos se cruzan, el negro hacia la izquierda y el rojo hacia la derecha. Apretamos llevando este nudo hacia arriba, bien pegadito, así. Luego de apretarlo bien, realizamos el mismo movimiento. Siempre comenzaremos con el rojo. Tomaré el rojo y pasaré por el medio de los hilos centrales, de arriba hacia abajo. Cuando lo haga, vamos a dejar una barriguita en el lado derecho. Así, de arriba hacia abajo sacamos todo el hilo y dejamos esta barriguita. Ahora tomamos el de color negro, pasará por encima del hilo de color rojo. También pasará de arriba hacia abajo por los hilos centrales, así. Y luego saldrá por la barriguita del hilo de color rojo, que está en el lado derecho. Miren, pasa de arriba hacia abajo y sale por este agujerito. Sacamos todo el hilo y apretamos. Llevamos este nudo hacia arriba, bien ajustadito, y volvemos y repetimos. Siempre comenzamos con el rojo, independientemente donde se encuentre, si en el lado derecho o en el lado izquierdo. Siempre comenzaremos con el de color rojo, de arriba hacia abajo dejando la barriguita. Luego, con el de color negro, de arriba hacia abajo por el medio de los hilos centrales y sale por esta barriguita. Sacamos todo el hilo y apretamos. ¿Ves que es muy fácil? Y además se ve maravilloso. Tendrá una separación para verse los hilos de cuerina, lo cual se ve precioso. Y lo mejor es que puedes hacer este diseño tanto para caballero como para dama. Así que anímate y pon en práctica este hermoso diseño. Sé que será todo un éxito en tu emprendimiento y a tus clientes les gustará muchísimo. Además que es muy fácil, puedes hacer excelentes combinaciones. Puedes combinar con los hilos centrales y los colores de los hilos anudadores.
Muy bien, como ves, repetimos varias veces, sobre todo para que mis queridas arañitas que son principiantes puedan seguir los pasos y así realizar su hermosa pulsera de tejido estilo garra. Miren que siempre comenzamos con el hilo de color rojo. Luego tomamos el hilo de color negro y también repite el movimiento saliendo por la barriguita del hilo de color rojo. Apretamos y observen cómo se está viendo el tejido. Se ve precioso. Vamos a repetir este paso varias veces. Voy a acercar la cámara para que ustedes puedan observar detenidamente cómo mover cada hilo, por dónde entra, por dónde sale, para que ustedes también tengan un resultado espectacular. ¿Y saben qué? Me encantaría ver el resultado de su trabajo. Por eso te animo a que participes en nuestro curso gratis. Sí, es totalmente gratuito, una gran oportunidad para emprender tu propio negocio. Es muy fácil de participar. Solo debes escribirme a nuestro WhatsApp que deseas aprender este arte. Con mucho gusto te ayudaré. Desde cero puedes empezar a ganar dinero con tus propias manos. Y es tu oportunidad porque tendrás asesoría gratis, clases diarias de diseños bastante originales y que estén a la moda para que tu emprendimiento sea un éxito seguro. Miren lo lindo que se ve y además se ve muy original. Manos a la obra, mis queridas arañitas. Sé que tú también lo puedes lograr. Y son movimientos súper fáciles y delicados. Como son tejidos que puedes realizar tanto para dama como para caballero, lo puedes hacer de largo de 16 centímetros para dama, es una medida estándar. Y para caballero puedes hacerla entre 18 a 20 centímetros. Si quieres una medida más exacta, puedes tomar una cinta métrica y así rodear toda la muñeca para que veas la medida exacta que necesitas tu tejido. De verdad te recomiendo este tejido, estilo garra. Hay diferentes formas de hacerlo. Este es una, lo cual queda perfecto porque como los hilos del medio son gruesos, se pueden observar entre cada tejido y hace que se vea mucho más original. Ponlo en práctica y no te decepcionará este hermoso tejido. Así que manos a la obra, mis queridas arañitas. Observa muy bien cómo lo hacemos. Siempre comenzamos con el hilo de color rojo, pasando por el medio de los hilos centrales, de arriba hacia abajo. Dejamos una barriguita, el cual el hilo de color negro, cuando pase por el medio de los hilos centrales de arriba hacia abajo, puede pasar por este agujerito. Luego sacamos todo el hilo y apretamos nuestro nudo, que nos queden todos del mismo grosor, para que se vea mucho más original. Repetimos estos pasos hasta tener el largo que buscabas. Quiero enviarle saludo a todas mis queridas arañitas que participan en nuestro curso gratis. Gracias por sus comentarios, por sus buenos deseos. Cada uno de ellos los leo. Así que les envío un beso grandote y un gran abrazo. Espero poder seguirlas ayudando teniendo los mejores diseños y los más originales. Cuando tengas el largo que buscabas, tendrás este hermoso resultado, un tejido espectacular. Puedes realizar también nudo plano al finalizar para que tu tejido quede mucho más bonito. Voy a realizar el último tejido de nudo garra. Como les dije, siempre comenzamos con el rojo y el negro. Luego, y ahora sí podemos realizar nudo plano. El nudo plano lo hacemos para que nuestro tejido no se nos vaya a desarmar y quede bien asegurado. Listo, ya hemos terminado este trabajo. Vamos a sacarlo de nuestra carpeta de ganchos y miren lo lindo que se ve este hermoso tejido de garra. Con estos materiales sé que te encantará el resultado. Se ve bastante original. Ahora, para cortar y sellar estos hilos y tener un excelente resultado y no se te desarme, debes cortarlo bien cortito. Este hilo, que quede cortitito solamente para poder quemar. A la hora de quemar utiliza la llama transparente o azul para que no te quede negro. Quema bastante de tal forma que el hilo quede aguadito y llévalo hacia atrás y espera unos segundos para que seque y tenga un buen pegue. Repetimos el mismo paso en el hilo de color negro.
Recuerda que cuando lo lleves hacia atrás y seque, debes observar si el sello no quedó levantado. Si quedó levantado, debes volver a quemar. De esta forma aseguraremos muy bien nuestro tejido. Con estos hilos centrales, realizaré un nudo bien pegadito al tejido. Protegerá nuestro sello y todo el tejido, así que apretamos muy bien para que este nudo no se nos mueva de su lugar. Ahora lo que vamos a hacer es cortar los hilos que nos quedan aquí en la parte superior. ¿Recuerdan? Estos hilos coreanos que nos sobran. Debemos también cortar y sellar para que quede un trabajo impecable y no se vaya a desarmar en el futuro. Un buen sello protegerá nuestro tejido. Listo. Perfecto. Si quedó levantado, vuelves a sellar, a quemar y a sellar. Ahora hacemos un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Separación recomendada para el cierre corredizo. Hacemos un nudo en cada extremo, así, nudo simple y sencillo. Y este hilo que nos sobra, recuerda que debes cortarlo y sellarlo, así. Muy bien, ahora para el cierre utilizaremos una hebra de 20 centímetros como esta. Doblaré la puntita y el bucle lo colocaré encima de los hilos de nuestra pulsera. Con este hilo, el más largo, empezaré a rodear todos los hilos de la pulsera, apretando muy bien cada vuelta. Luego pasaré el hilo de abajo hacia arriba y halo el otro extremo más corto para que pueda cerrar el bucle. Y así les debe quedar su nudo franciscano. Cortamos y sellamos el tejido para que no se desarme. Recuerda, quemamos bastante y a la hora de llevar el tejido encima del propio nudo, esperamos un poco para que tenga un buen sello. Vamos a verificar y vemos que desliza muy bien los hilos de la pulsera, con un resultado muy original y sé que a tus clientes les encantará. Además, puedes utilizar este diseño tanto para caballero como para dama. Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué les parece este diseño? Si te gustó, regálame un me gusta y no olvides compartir esta clase. Nos vemos en un próximo diseño.